Ya desde el año 2008, las campañas políticas, pienso y digo 2008 por la que se dio en los Estados Unidos, se mencionaba que Barack Obama pues, se convirtió en el presidente vía Facebook. Hicieron un manejo muy hábil de las campañas a través de redes sociales. En el año 2012 aquí en México pues iba en crecimiento, pero todavía no era algo que se considerase tan importante. Sin embargo, en estas elecciones que vamos a tener el próximo domingo, pues ya el componente de las redes sociales se ha convertido en parte de la discusión pública y en donde muchos partidos políticos, candidatos, líderes, etcétera, están destinando fuertes recursos. Para hablar de este y otros temas está conmigo en el estudio y le agradezco mucho a Jimena Íñigo. Ella es la CEO y fundadora de Karma Pulse. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar Rodrigo. aquí. ¿Qué has visto? Pues veníamos hablando más o menos de manera reiterada de lo que ocurría en las campañas políticas. Ya estamos prácticamente a unas semanas y hemos visto fenómenos muy interesantes. ¿Cuál es, digamos, la fotografía que tú tienes hoy en las redes sociales de los candidatos presidenciales sobre todo? Pues mira, un poco en resumen y para dar contexto, la realidad es que no ha habido mucho movimiento en cómo iniciaron los candidatos a hoy, si hablamos, por ejemplo, de Andrés Manuel. Empezó muy fuerte y sus seguidores eran orgánicos inicialmente. Lo que sí ha incrementado es en bots, en seguidores bots, es el que más bots tiene. Okay. Eso es algo muy interesante, está más o menos en un promedio de 67% de seguidores bots, pero ya traía una comunidad muy fuerte, sí exclusivamente humana, por llamarlo así. Claro. Los otros candidatos han tenido una mezcla de ambos, tanto seguidores humanos como seguidores inorgánicos o bots. Andrés Manuel va a la cabeza, creo que sí es de las veces en las que estamos muy similares al tema de encuestas, porque empezó muy fuerte y sigue muy fuerte. La realidad es que, por ejemplo, los debates solamente han afectado en temas positivos. Por ejemplo, Anaya, después del primer debate, sí despuntó con respecto de José Antonio Meade, pero también, por ejemplo, algunas otras cosas que le llaman guerra sucia o ciertas notas que les pegaron. A Anaya sin duda le pegó muchísimo la parte de los recursos y también un poco la parte de su asociación con ciertos personajes, ¿no? A Meade le viene pegando desde un inicio hasta la fecha el tema del gasolinazo y ya ni decir el tema de su asociación con el partido al cual pertenece. Y AMLO pareciera que las malas notas no le pegan tanto porque sus seguidores son más que fanáticos, podría yo decir. Claro. Ahora, ¿cómo se ha venido transformando la conversación? Es decir, ¿cómo se ha dado? Porque justamente, y sería interesante distinguir entre bots y granjas de personas que están detrás de muchas cuentas, porque el bot, tengo entendido, es automatizado, ¿no? Tú pones, haz de cuenta, AMLO y te dicen viva AMLO, ¿no? O viva Meade, o viva Ricardo Anaya, o viva el Bronco. Pero en el caso de personas que están operando muchas cuentas, pues sí tienen una conversación relativamente más orgánica, muy reiterativa, pero más orgánica según parece. Correcto. ¿Cómo se ha transformado? Mira, por ejemplo, ahora que ya estamos en la recta final, hay dos tendencias muy fuertes y tienen que ver puntualmente con el mensaje que está dando Anaya de hacer el voto útil y el mensaje que está dando Meade de todavía estamos a tiempo. Y esto está impulsado mucho por estas cuentas que les llamamos nosotros trolls, que al final sí es gente que está detrás emitiendo mensajes, y por bots, ¿no? Entonces, mucho como para hacer conciencia de ya estamos a nada y es importante que te enfoques en esto. Y de manera muy orgánica la contestación de esto de los seguidores de Andrés Manuel es: están desesperados, ya ganamos. Entonces, ahora ya no es tanto hacer campaña, sino ya es como hacer un cierre, y son las dos tendencias importantes que estamos viendo. Ahora, cabe mencionar que se juntó con el Mundial y la realidad es que hubo un decremento muy grande en lo que se venía conversando y en el interés de un 22%. O sea, de la media que estábamos teniendo, empezaron el Mundial y se vino para abajo. Para que te des una idea, en el partido de México-Alemania, solamente las menciones a mi selección fueron casi de 400,000 directas, por ejemplo, y durante el tercer debate, si juntamos las menciones a todos los candidatos concentrados en ese tiempo, lo sobrepasa por 100,000 y cacho de conversaciones más, que es más o menos como unos 500,000. Exacto, un 30% más, que la realidad es que no es mucho, pero sí, la realidad es que el tema del fútbol nos tiene a todos
muy distraídos. Hay prioridades. Hay prioridades. Cierto, Pues, evidentemente, digo, yo creo que también un tema largo y de pronto salir a otro tema se vuelve importante. Entonces, sí, el tema mundialista está afectando al tema electoral, sin duda. Por supuesto. Y lo hemos visto también en el mundo analógico, ¿no? Es decir, por ahí hubo un cierre de campaña en Veracruz de Andrés Manuel López Obrador. Correcto. Y pues no le fue bien porque justo fue a la hora del Partido de México y nadie quería, supongo, hacer otra cosa, o al menos sí se demostró en la asistencia que tuvo ese evento. Ahora, ¿cómo se va viendo el tema también de lo que están invirtiendo? Porque obviamente toda esta actividad, los bots, pues cuestan dinero. ¿Cómo se da y si más o menos han podido ustedes identificar si hay patrones en términos de este comportamiento digital? Sí, sin duda. Mira, como te comentaba, en el caso de Andrés Manuel, el patrón ha sido que todo el incremento, porque hay dos formas de bots. Bots como seguidores tuyos o bots que conversan sobre ti, Exacto. que no necesariamente son tus seguidores. Entonces, en tema de seguidores, el que ha incrementado más en seguidores bots es Andrés Manuel y le van después abajo Midi y Anaya muy pegadito y después el Bronco. En temas puntualmente de conversación se ha mantenido, y algo que es muy curioso en los patrones, de pronto cuando hay una nota que va a afectar al de enfrente, ves un incremento de bots y de conversaciones que tratan de amplificarla, evidentemente para que llegue a más gente, conozcan de esta nota y entonces generas un impacto. Lo mismo cuando de pronto algún candidato quiere hacer llegar su mensaje sobre alguna propuesta, ves de pronto el clímax de un uso boteado y luego vuelve a bajar. Hay cruces de plataformas porque a mí me llamaba la atención, por ejemplo, cuando alguno de los puntos de Ricardo Anaya, no recuerdo específicamente cuál, pues decía, el video en YouTube ha generado tal, ¿no? Pero claro, tú te metías a YouTube, terminabas de ver cualquier cosa que no tuviera nada que ver con política y te salía ese video y eso registra como un view. Eso se daba de manera cruzada con Twitter, sobre todo, en términos de que pues este tipo de mecanismos pagados legalmente se reflejan, digamos, en las conversiones en redes sociales. Sí, sin duda. Evidentemente hay algunas más que otras. Tenemos, que se ha hablado mucho durante esta contienda, las cosas que la gente empatiza más, como la canción de Movimiento Naranja, muchas veces ya no tiene que ver con si te interesa lo que están diciendo, pero ya se vuelve como parte de me gusta cómo se escucha o ve qué chistoso está esto. Entonces, muchas veces sí se logra dar que se vuelva amplificado este tipo de mensaje, pero tiene que ver más con un tema de lo que nos parece viral, curioso, chistoso. Por ejemplo, en temas del debate, sí, claro que se habló de muchos temas que hablaron puntualmente los candidatos, pero hubo mucha viralización del tema de cuando Anaya sacó el celular, el tema del Bronco diciendo que ahora iba a ser que se besaran Anaya y Andrés Manuel, el tema del FBI, ¿no? Del Federal Bronco, Facebook Bronco Investigation, ¿no? Claro. Entonces, o en la renuncia, que cuando Anaya le dice, bueno, si te muestro los papeles AMLO, renuncias. Pasa que también la gente, en un cierto hartazgo de involucrarse de manera demasiado seria, empieza a darle la vuelta, y eso es mucho de la idiosincrasia del mexicano, a generar memes, a generar esto. Entonces sí se toman a veces estos mecanismos pagados, pero muchas veces se replican ya con un tema más de burla o de generar un contenido sobre ese inicialmente. Por supuesto. Ahora, geográficamente la discusión se ha desplazado de México porque hay una comunidad mexicana fuera de México. ¿Eso ha ocurrido? ¿Se refleja en lo que ustedes han analizado? Sí, y mira, mucho empezó a tener todavía más relevancia cuando se dio todo el tema de los inmigrantes y la tolerancia cero de Donald Trump, que el foco, digo, claro que había interés sobre las elecciones de nuestros compatriotas que están en otros lugares del mundo, pero yo creo que ese fue uno de los focos más importantes donde se empezaron a cruzar ambos temas, ¿no? Que era también porque estamos jalando el Tratado de Libre Comercio, estamos jalando el tema de elecciones, estamos jalando el tema de los inmigrantes en Estados Unidos. Entonces ahí hubo yo te diría que el pico más relevante, y de hecho estaban todavía más activos los compatriotas fuera de la geografía del país que nosotros mismos estando aquí, ¿no? No era puntualmente de las elecciones, pero se cruzaban los temas, por supuesto. sin duda. Pues Jimena, siempre un gusto, ya platicaremos después porque viene una etapa también muy interesante una vez que pues, nos expresemos en las urnas los mexicanos. Muchas gracias por estar aquí. Exactamente, muchas gracias a ti.